Para ti, un filósofo de la ciencia, ¿cómo explicas la compatibilidad entre la ciencia y la religión o la ciencia y la fe? Es muy importante pregunta, Roberto, porque estamos acostumbrados, sobre todo en la sociedad latinoamericana, te repito un dato interesante, casi todos los ministros de educación de Latinoamérica a la mitad del siglo XIX llegaron de Europa y en concreto de Francia, preparados en el positivismo. Por eso tenemos una herencia muy común, los países de Latinoamérica, en una especie de rechazo institucional o social a la armonía entre ciencia y religión. Y esa cultura nos ha metido en la cabeza que es imposible tender puentes, que si quieres ser un científico de renombre tienes que estar absolutamente libre de toda atadura de criterio, sobre todo de ideas religiosas, que estén preconcebidas o prejuicios, y que si quieres seguir por la línea teológica, pues lo normal es que ignores la ciencia, ¿no? Y entonces los pobres curas o los pobres teólogos pues son gente que están condenados a tener un desconocimiento total de lo que pasa en las ciencias naturales, ¿no? Esa idea que está colapsando, hay que decirlo, porque en realidad no se trata de una armonía, y esto es importante, entre el método de la ciencia y el método de la teología, o el modo como procede la creencia religiosa y el modo como procede la ciencia. No se trata de armonizar los métodos, se trata de armonizar las preguntas. Es el ser humano el que hace la ciencia y es el ser humano el que, si se hace las preguntas pertinentes, preguntas radicales, preguntas profundas, va a llegar a buscar razones que van más allá de sus propios sentidos y va a llegar a hacer conclusiones filosóficas y después conclusiones teológicas o religiosas. Es decir, el hombre con sus propias preguntas busca satisfacer inquietudes profundas, ¿no? Y el científico también se hace preguntas, es el mismo ser humano, el que hace la ciencia y el que hace o el que practica la religión. Entonces la armonización no es tanto en métodos, es en preguntas. Es decir, es armónica una pregunta radical, como por ejemplo las típicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Etcétera. O las típicas que tomaron una fórmula a partir de un filósofo, Immanuel Kant, que es qué puedo conocer, qué debo hacer, qué puedo esperar. Es decir, las preguntas por el sentido, ¿no? Es posible armonizar esas preguntas que son intrínsecamente humanas, profundamente humanas, con las preguntas que se hace el científico, es decir, ¿qué es la naturaleza? ¿Cuáles son sus leyes? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus componentes mínimos? ¿Por qué está armonizada? ¿Por qué tiene leyes? ¿Cómo conectan unas con otras? ¿Es posible armonizar esas preguntas? Desde luego, porque están en un mismo sujeto, pero son niveles de preguntas diferentes. Cada una tiene una metodología propia que no tiene por qué anular ni introducirse en la metodología del otro, es decir, son metodologías que se sintonizan en el sujeto porque es el mismo ser humano el que tiene esas preguntas, a veces más inmediatas, como son las de la ciencia, a veces más radicales, como son las filosóficas o las religiosas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien explicado! ¡Qué bárbaro! En 5 minutos, Héctor. ¡Wow! Un científico no tiene por qué negar que es un ser trascendente y que después de morir resucitará, no por ser científico. Y un obispo y un sacerdote no tiene por qué negar que estas bacterias están en la sangre que le sacaron en un laboratorio. En absoluto. ¡Wow! Tengo que preguntarte, que nos expliques ciencia infusa, ciencia adquirida, ¿y cuál es la otra? Ciencia adquirida, pues la que estudiamos, pues la que ¿no? Sí. Ciencia infusa, la que nos viene de Dios. Sí. Y ahí está ya la teología. Sí, pero repito, es muy importante esta distinción, son órdenes diferentes, ¿no? Porque la ciencia o conocimiento que adquirimos nosotros es un hábito, se aprende, lo aprendemos desde pequeño, nos enseñan. ¿Qué es la ciencia? Desde los griegos se define como, en términos muy sencillos, la capacidad de aprender a concluir. Es decir, de que las conclusiones que saques tienen un sentido, un orden, tienen un fundamento, ¿no? Es decir, que no saques una conclusión de la manga, ¿no? O sin ningún fundamento. Bueno, aprender a concluir, la ciencia experimental lo hace a partir de la experimentación, de los datos que tiene instrumentos, etcétera. La ciencia infusa es otra cosa, es una ciencia o una sabiduría, y hasta en otro nivel, más bien se hablaría de sabiduría, que es saber, si lo ponemos en mismos términos, concluir, pero sobre cosas radicales o importantes. ¡Wow! Bueno, yo concluyo hasta ahora que estamos teniendo muy buen programa hoy,
con un gran científico, Adolfo Orozco, con un gran filósofo de la ciencia, Héctor Velázquez Fernández. Voy a hacer una pausa, es breve regreso, para platicar aquí nuevamente con Adolfo Orozco y continuar platicando con Héctor Velázquez. Pero antes le invito a usted a que acuda a un curso que imparte un servidor. Eventualmente inicio estos cursos que duran un poco más de un año, pues iniciaré este nuevo curso. Será todos los lunes a las 6:30 de la tarde en el salón parroquial de la iglesia de Santa Mónica, en la calle de Fresas, en la colonia del Valle. Todos los lunes de cada semana, 6:30 de la tarde, es gratuito, así que es una invitación para invitados, pues. Invitados todos, no tiene que inscribirse ni pagar nada. Llegue allí, este lunes ahí nos vemos, 6:30, pero vaya dispuesto a aprender y a profundizar en el Evangelio y a tomar apuntes. Requisitos: que usted vaya, que lleve una Biblia y un cuaderno o su computadora. Hago una pausa, regreso con más de Ciencia y Fe. Perché la scienza è importante? Certamente nel passato, ma anche nel presente e nel futuro, continuiamo ad avere molte possibilità di utilizzare le conoscenze scientifiche mettendole al nostro servizio come esseri umani, ma anche di usarle a beneficio dell'ambiente. Tanto più comprendiamo il funzionamento delle cose, tanto più riusciremo a sviluppare modalità di sviluppo che non siano troppo invasive o aggressive, ma che possano migliorare la nostra vita e che possano favorire lo sviluppo del mondo, nel rispetto della biodiversità, degli esseri viventi e dell'ambiente. Universidad Intercontinental. Bachillerato en 4 áreas, 21 licenciaturas, 20 posgrados, 20 diplomados, 50 cursos y departamento de 7 lenguas extranjeras. Clínicas de salud, impulso social y empresarial, servicio social y bolsa de trabajo. Más de 35 años formando profesionistas competentes y responsables comprometidos con su entorno social. Alto nivel académico, orientación social e inspiración cristiana. Esto es la Universidad Intercontinental.